La Dirección de Altos Estudios se permite recordar que este es un espacio exclusivamente académico y de construcción de conocimiento en el que concurren expositores internos y externos a la Fiscalía. Por lo tanto, las posiciones expuestas por los conferencistas no necesariamente reflejan las posturas oficiales de la institución. Este espacio cuenta con un foro destinado para sus preguntas. Les recomendamos que sus inquietudes estén directamente relacionadas con el tema abordado. Asimismo, es muy importante que sean claras y concretas. Bienvenidos. Gracias. El equipo de la Dirección de Estudios les extiende una bienvenida a esta nueva exposición a través de la doctora Milena Martínez Ruedas. Lo que vamos a hablar en la tarde de hoy está relacionado con la violencia psicológica en la violencia intrafamiliar. La doctora Milena Martínez, psicóloga, magíster en psicología jurídica, PhD en psicología jurídica y forense, además directora nacional de campos, programas y proyectos del Colegio Colombiano de Psicólogos, directora de la maestría en psicología clínica, jurídica y forense de la Universidad del Magdalena. Ha sido servidora pública de la Fiscalía General de la Nación y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, asimismo investigadora científica en el tema de la violencia contra la mujer y la violencia sexual. Nuevamente a todos los servidores, un extenso saludo, especialmente a aquellos que se encuentran en territorio. Y doctora Elena, bienvenida a la Fiscalía General y a este conversatorio relacionado con temas de violencia familiar y la huella psicológica. Bienvenida. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy formal. Y gracias también extendidas a todos los servidores de la Fiscalía que se encuentran en este momento conectados. Para nosotros es muy importante, como Colegio Colombiano de Psicólogos, poder participar de estos escenarios. Tenemos al final de nuestro tiempo unas breves preguntas. Por lo pronto, entonces, me voy a disponer de inmediato pues, a hablar de este tema que, bueno, uno me apasiona y dos, creo que hay mucho por hacer. Antes de entrar a la huella psicológica, quise hacer básicamente cómo está el panorama en estos momentos de la violencia intrafamiliar en la cuarentena. Tenemos aquí, como lo ven en este primer slide, la violencia contra la pareja y los casos que hubo el año anterior, un poco para hacer un paneo con lo que se está dando este año y que seguramente, como lo han visto también ya en los noticieros, en las noticias, la prensa ya nos está informando de 12 mujeres muertas por hechos similares. En enero de 2020 se registraron el 65.71% de los casos fueron de violencia de pareja, de los cuales 2.898 eran mujeres víctimas, según la revista Forensis. En el año 2019 se registraron 571 feminicidios en esta época. Ya llevábamos, cuando la primera semana del confinamiento, ya teníamos un triple feminicidio en Cartagena en tiempo de cuarentena, más las 12 que hoy nos han reportado las noticias. En Colombia, una mujer es víctima de violencia sexual cada 23 minutos. El 87% de las víctimas son niñas y adolescentes. En el 71% de las ocasiones el agresor es un familiar o un conocido. Y la situación empeora en situación de confinamiento. Hay un incremento en un 91% de las llamadas a las líneas de atención habilitadas. Esto es el Observatorio Colombiano de Mujeres. En muchas de las llamadas lo que se encuentra es una inadecuada gestión de las tensiones, conflictos familiares y distribución de las tareas domésticas. Nosotros proponíamos, por ejemplo, el Colegio Colombiano de Psicólogos en este momento tiene 30 voluntarios, todos con especialización y maestría en psicología jurídica y forense, están siendo voluntarios en la línea 155, y expresábamos también que interesante sería poder tener policías, fiscales, investigadores, médicos forenses, psicólogos forenses, psiquiatras forenses, que pudieran ser géneros sensibles a la temática. En definitiva, el maltrato que no se ve es un maltrato que es el que es más doloroso para las mujeres, el que mayor huella deja a nivel psicológico, pese a que nosotros pensemos o todavía estemos pensando que las huellas físicas son las que mayor huella dejan,
pues la huella psicológica es fácilmente identificable cuando un psicólogo o un psiquiatra aplica un muy buen protocolo, hace una evaluación forense mediante sistemas que están validados a nivel internacional en mujeres víctimas de violencia de pareja. Ustedes, mejor que yo, conocen el tipo de lesiones. Encontramos lesiones físicas que en muchas ocasiones son el detonante de su denuncia, pero antes de que llegue la lesión física ha existido violencia psicológica o ese sufrimiento emocional que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Además encontramos de ese sufrimiento mental una pérdida o daño material. Esa pérdida o daño material tiene que ver con las veces en que el celular se lo tiran, le rompen las ropas, les esconden sus materiales de trabajo, por ejemplo, a muchas de ellas, y hay una pérdida o menoscabo de derechos. Desde el contexto sociolegal encontramos que el daño psicológico es esa consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar, controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de la intimidación, la manipulación, la amenaza directa o indirecta, la humillación, el aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. Este concepto de daño contra la mujer, fíjense, y yo estuve invitada hace muy poco en la Fiscalía, en el curso para fiscales de violencia de género, y en esa intervención, lastimosamente en este momento pues nos queda un poco complejo preguntar, pero me gustaría preguntar, y siempre me gusta preguntar, ¿cuántos de ustedes mandan a hacer evaluación psicológica a la mujer víctima de violencia de pareja por violencia psicológica? Casi siempre buscamos son lesiones físicas. Y esas lesiones físicas, por supuesto, los médicos forenses, ¿qué nos van a decir? Pues hay una lesión física, pero ¿cómo efectivamente encontramos que esa lesión física deviene de la violencia intrafamiliar a la que la mujer está expuesta? Porque, pues, no siendo feminista, por supuesto, no quiere decir ello que no podamos no creer en esas lesiones. Pero si viene un abogado habilidoso, puede decir que esas lesiones las pudo ejecutar la mujer en otro contexto y no necesariamente dentro del contexto de la violencia intrafamiliar. O también, ¿cuántas mujeres también pudieran en algún momento determinado ejecutar un tipo de violencia autoinfligida porque tienen diversas complicaciones también, por supuesto, a nivel de su pareja, de sus relaciones? Entonces eso no siempre nos ayuda a encontrar ese daño proveniente precisamente de la violencia intrafamiliar. El daño psicológico sí, y el daño psicológico cuando está muy bien evaluado es un daño psicológico que no permite simulación. La persona puede llegar a simular un daño psicológico, pero un buen psicólogo, un buen protocolo aplicado por un muy buen profesional seguramente nos va a ayudar a encontrar ese daño psicológico y esa huella de dónde deviene. ¿Bien? El daño o sufrimiento físico, que es ese riesgo de disminución de la integridad corporal de una persona. El daño o sufrimiento sexual, que es aquellas consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar algunos de estos actos con terceras personas. En cuántas de nuestras ocasiones también solicitamos este tipo de evaluaciones.
En el contexto sociolegal en violencia de pareja, lo que encontramos es que en un estudio que hubo entre relación de denuncia y condena en el año 2019 y datos entre el 2007 y 2019, aproximadamente una de cinco mujeres, fíjese bien, que denunciaban ser víctimas de violencia de género, obtenían respaldo en sentencia judicial a dicha denuncia. Eso realmente es muy bajo, porque pone en evidencia que 4 mujeres estarían en riesgo de violencia futura que puede llegar a la muerte. Esto es más o menos un 22%. El tamaño del efecto, como lo ven ahí, el 4.62 es un tamaño grande, o sea que la investigación arrojaba resultados que realmente son aterradores. Aproximadamente 1 de cerca de cada 7 mujeres con un ratio de 6.89 termina en absolución del encausado. En más o menos un 12% hay renuncias a la denuncia y en un más o menos 40% hay falta de pruebas. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Nos lleva a pensarnos, bien, la falta de pruebas, ¿a qué obedece? A que no moví el aparato judicial para que efectivamente buscáramos esa prueba y porque en muchas ocasiones, como lo veremos más adelante, solamente nos quedamos con la prueba testimonial y que en muchas ocasiones bien saben que no las pueden son fácilmente franqueables ellas. Entonces, busquemos, o la otra prueba era la física, y en la física entonces ya también ahorita les dije que en la prueba física, pues en muchas ocasiones un muy buen abogado puede salirse diciendo que las lesiones físicas que se podían tener de esta mujer fueron ocasionadas, autoinfligidas u ocasionadas en medio de otro escenario que no necesariamente es el de violencia de pareja. Dentro de las investigaciones que he llevado a cabo a nivel científico, las renuncias a la denuncia, que está en más o menos un 12%, las renuncias a la denuncia, fíjese que en muchas ocasiones, como lo explicaba el doctor al principio, trabajé en la fiscalía muchísimo tiempo y a veces escuchábamos investigadores, fiscales, hasta una misma, en la que podíamos decir, pues que si está renunciando a la denuncia porque ya lo perdonó. Lo que hemos encontrado actualmente en estas investigaciones es que las renuncias a la denuncia constituyen un daño psicológico en la mujer víctima de violencia de pareja. Es decir, no es casi una inimputabilidad, pero sí es casi que la mujer no sabe cómo tomar ese tipo de decisiones. Sobre esas investigaciones también es posible que podamos hablar más adelante, pero en esa renuncia a la denuncia lo que hemos visto es que la mujer, eso es un factor predictivo para nosotros como psicólogos forenses en la credibilidad del testimonio de que el hecho es real. En el contexto sociolegal, estos resultados pueden dar lugares a diferentes interpretaciones, a falsas denuncias, a denuncias infundadas, a mala praxis de los operadores jurídicos y a falta de pruebas, que en el ámbito privado ustedes saben que las toman de manera inmediata. Estas investigaciones también, esta es otra investigación que se realizó el año pasado, mostró que el 43.2% de condenas por violencia psíquica no cuentan con prueba pericial, el 43.2%. Esto o con prueba pericial el 26.5% o con prueba documental el 36.4% que avale esta. Quiere decir que se condenó a gente sin pruebas. Las documentales psicológicas de daño aplicadas en el 34.7% de los casos no son prueba suficiente. La prueba médico-forense se aplica en el 58.3% y las documentales en el 51.2%. En general, la pericial psicológica forense solo se practica en el 21% de los casos. Eso es muy bajo para el gran número de denuncias de violencia de pareja o violencia que tenemos contra la mujer. La pericial psicológica estándar, esto quiere decir, y que pues es también uno de los escenarios que por eso me gusta explicar mucho, es que hay escenarios en los que definitivamente encontramos psicólogos forenses, profesionales de la psicología que no hacen una prueba pericial
que me dé o que me dote de rigor científico esa prueba para poder ser presentada como tal. Y encontrábamos que muchas de ellas, donde no había instrumentación psicométrica, donde había una mera entrevista clínica, no son válidas para poder determinar esto que estamos intentando mostrar, y es ese maltrato que no se ve. En suma, los medios de la carga de la prueba no son válidos y suficientes. Pero bueno, ¿qué es esa huella? ¿Qué es esa búsqueda de esa huella psíquica? El daño o huella psíquica se obtiene a través de la medida de los efectos de un acto delictivo en la salud mental. En violencia de género o en violencia de pareja contra la mujer, la huella psíquica primaria, el trastorno primario en el que podemos nosotros basar nuestras conclusiones y que podemos efectivamente reiterar que hay una causa-efecto, es el trastorno de estrés postraumático. Por lo tanto, si yo no encuentro esto, el trastorno de estrés postraumático, un trastorno adaptativo, no puedo pensar en que haya violencia psicológica. En trastornos secundarios, como por ejemplo son la depresión, la inadaptación social, la ansiedad y las disfunciones sexuales, se han denominado como trastornos secundarios porque precisamente como su nombre lo indica, son secundarios al evento de violencia. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro una mujer y encuentro con una historia de vida, de violencia, pero su diagnóstico es una depresión, no puedo decir que allí haya una huella psíquica primaria de trastorno de estrés postraumático. Ya muchos autores lo han denominado el único trastorno que genera huella psíquica y que es causa y efecto de un hecho delictivo es el trastorno de estrés postraumático. El trastorno secundario de depresión, inadaptación, ansiedad y disfunciones sexuales son trastornos que están relacionados, por supuesto, con el hecho. Pero, por ejemplo, si yo encuentro una depresión, no necesariamente la depresión deviene del hecho de violencia de pareja. También puede devenir de la separación, del factor económico, porque desde que se separaron a raíz de la violencia, pues ha generado diferentes complicaciones a ella, lo mismo que la inadaptación y las ansiedades y las disfunciones sexuales. Por eso se tiene que ser muy claro cuando se exige a un perito qué huella psíquica es la que se tiene que estar buscando. Y el perito tiene que saber que la huella psíquica, por excelencia de trastorno primario, tiene que ser ese trastorno de estrés postraumático. Y, por supuesto, o adaptativo en casos de violencia psicológica y estresores psicosociales. Quiero ponerles un ejemplo que casi siempre lo escucho mucho en los fiscales. Y es que, por ejemplo, bueno, es que la señora había ido a terapia durante 10 años, entonces a donde su psicóloga o su psiquiatra particular. Y este psicólogo o psiquiatra particular emite un concepto. Y en la emisión de ese concepto, el psiquiatra o el psicólogo diagnostica trastorno por estrés postraumático. Ese diagnóstico que ha emitido un psicólogo o un psiquiatra a quien la víctima ha asistido en reiteradas oportunidades, es un diagnóstico que no ha tenido o no ha pasado por el ámbito forense. El ámbito forense y los psicólogos forenses son los que mejor tienen que definir este trastorno de estrés postraumático. Y este trastorno que diagnostica este médico o este psiquiatra no debe ser tan válido. ¿Por qué no debe ser tan válido? Porque en el contexto de la clínica, de un psicólogo clínico o de un psiquiatra, no se evalúa la simulación. En el caso de los forenses sí se evalúa la simulación. Cuando yo evalúo simulación y efectivamente encuentro un trastorno de estrés postraumático, efectivamente eso es causa-efecto del hecho de violencia. Ahora bien, en los trastornos secundarios, entonces también he visto muchas pericias o muchos informes psicológicos allegados como prueba documental al expediente y encontramos que el psicólogo ha dicho que la mujer tiene una depresión que deviene del hecho de violencia. Eso es un craso error. Y los psicólogos, los fiscales no podrían creer en ese diagnóstico. Y se los estoy diciendo básicamente ¿por qué? Porque la depresión puede devenir de un hecho de violencia como un hecho secundario, pero puede devenir de muchos otros factores externos o internos propios del sujeto.
Como al final vamos a tener unas preguntas, yo sé que aquí van a tener muchísimas preguntas, entonces voy a ir avanzando y van tomando por favor sus apuntes para que Tatiana, quien nos está haciendo gentilmente pues este momento de recaudar todas esas preguntas, lo vaya haciendo. ¿Qué encontramos en la simulación? Entonces, ¿por qué hay que creer en un diagnóstico que hace un psicólogo o un psiquiatra? Porque ha evaluado la capacidad de simulación. Es necesario evaluarlo en un contexto forense. En un contexto clínico, no. Si yo estoy en mi consulta particular y me llega una mujer víctima de violencia de pareja y me dice que ha sido víctima por más de 20 años, en el contexto de la clínica yo lo que voy a hacer es disminuir su sintomatología y por supuesto le voy a creer todo lo que ella me está diciendo. En el contexto forense siempre hay que dudar. Y en el contexto forense es necesario evaluar la simulación, la sobresimulación, porque es muy posible que encontremos mujeres que nos están mostrando un hecho de violencia que no es cierto. En ese estudio de casos que se hizo, por ejemplo, el 84.2% lograron simular un TEP. Fíjense bien, o sea que el trastorno de estrés postraumático efectivamente se puede simular. Ustedes, me imagino, han podido revisar, ahorita pueden entrar a Google y buscar trastorno de estrés postraumático y se lee la sintomatología que se presenta y en cualquier momento yo puedo presentarme donde un ojo lego y el ojo lego fácilmente me pasa y dice tiene un TEP. El 61.4% simularon también los trastornos secundarios y en el 2.8% simularon TEP en la entrevista clínico forense. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros podemos evaluar, pero que tiene que haber un protocolo exhaustivo. Y esa evaluación tiene que cumplir con pruebas Dauber, tiene que cumplir con unos estándares nacionales e internacionales. Por eso soy la primera en decir en cuántas oportunidades hemos visto periciales psicológicas que nos llevan a inducir error. Periciales psicológicas que no tienen un procedimiento establecido de manera científica y que nos hacen y les hacen, por supuesto, ustedes como autoridades, a los jueces, por ejemplo, tomar decisiones equivocadas. Existe la simulación como una producción intencionada de síntomas físicos o psicológicos desproporcionados o falsos, motivados por incentivos externos. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en los casos de violencia de pareja hay motivaciones, quedarse con los hijos, el dinero, atrapar al hombre. Hay siempre motivos y siempre en el ámbito forense siempre hay incentivos externos. Cuando hablamos, por ejemplo, en los casos de custodias, por ejemplo, cuando hablamos en los casos de daño psíquico, cuando hemos demandado al Estado, a algunas organizaciones del Estado por algún evento que haya ocurrido. Entonces, la simulación se hace necesaria como proceso per se para hacer una muy buena evaluación psicológica. Por eso, lo que les estoy proponiendo es un protocolo de evaluación forense de huella psíquica y de simulación. Entonces, a veces nos encontramos, y no lo tienen por qué saber, pero muchos de ustedes pueden empezar a saber qué tengo que pedir en una evaluación psicológica forense. Puedo, por ejemplo, solicitar que se evalúe la huella psíquica, pero teniendo en cuenta que se haya evaluado previamente la simulación. Este protocolo que se pretende es una evaluación exhaustiva, una evaluación que contiene varios pasos, una tarea de conocimiento que es una entrevista de hechos. Por eso evaluamos huella de hechos, huella psíquica que es el daño, la huella psicológica y la huella de memoria. ¿Por qué es importante evaluar la huella de memoria? Y aquí no lo tenemos en este momento contemplado. En efecto, el protocolo que Medicina Legal tiene para mujeres víctimas adultas en violencia sexual, por ejemplo, no contiene la evaluación de la credibilidad del testimonio.
Por supuesto, ese será otro tema, y es un tema que ha venido siendo muy reiterativo y en el que los jueces siempre dicen los psicólogos no tienen por qué decidir sobre ello, y tienen toda la razón, pero la huella de memoria sí es importante reconocerla. ¿Dónde la reconozco? En la entrevista clínica, en la entrevista de hechos. Esa entrevista de hechos en este protocolo, con base en este protocolo, es bastante densa y tiene además unos factores muy importantes. Una de ellas es que debe ser grabada, la otra es que debe ser un entrevistador entrenado, la otra es que haya un conocimiento en psicopatología forense y que esta misma entrevista se repita a la semana. En esta entrevista no estamos hablando de una entrevista policial o estándar, estamos hablando de una entrevista en la que la mujer decanta toda la información relacionada con el hecho. He tenido casos en los que 5 horas no son suficientes para que una mujer pueda contar efectivamente todo lo que sucede en su vida o lo que ha sucedido a lo largo de su vida en la huella psíquica, es decir, en el impacto emocional que ha tenido este hecho. Porque realmente si nosotros vamos a buscar es una huella en lesiones físicas, es muy corto. Me cogió, me pegó, me dio una cachetada, me quedó el morado y ahí estoy. Pero cuando hablamos de huella psíquica, realmente encontramos mayores elementos para poder hacer una mejor evaluación y, por supuesto, entregarles a ustedes una mejor prueba. Por supuesto, se hace una tarea de reconocimiento que tiene que ver con instrumentos, instrumentación psicométrica, tiene que ver con... Hay psicólogos que no lo hacen, hay psicólogos que sí lo hacen, pero es que depende del protocolo que se esté tomando para poder realizar efectivamente esta evaluación. Entonces, este protocolo efectivamente nos dice tiene que haber una tarea de reconocimiento, por lo tanto, hay 2 instrumentos supremamente importantes que por supuesto nada más los voy a mencionar porque no son de su resorte, pero son el MMPI, que es una prueba que es una de las más validadas en el mundo, para evaluar personalidad. Y tenemos el SSL-90, que es un cuestionario de 90 síntomas, que son los que la mujer presenta generalmente después de los hechos. Por lo tanto, estas instrumentaciones nos ayudan a corroborar. Yo siempre pongo un ejemplo, y me voy a permitir en este momento también hacerlo de la misma manera, y es que cuando estamos en casa, o nos ha pasado a muchos, a mí por ejemplo me ha pasado con mis hijas, se les parte el brazo, estaban jugando, se cayeron, se partió el brazo, el dolor fuerte, vamos a la clínica. Llegamos a la clínica y el ortopedista lo ve y el ortopedista ya sabe lo que hay allí, ¿verdad? Pero el ortopedista dice, sí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo ocurrió? Esa es la entrevista. Y es el símil con nuestra entrevista también aquí. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿A qué hora? ¿Dónde se golpeó? Bien, pero vamos, doctor, ¿pero usted qué cree? ¿Que si se lo partió? ¿Si tiene fractura? No, esperemos a ver qué dice la radiografía. Le mandan un rayos X y con el rayos X él nos dice, efectivamente, esto está aquí. Tal cual sucede en nosotros. Nosotros los psicólogos escuchamos una entrevista muy, muy densa, por ejemplo, como estas, y en esas entrevistas en las que permitimos que ellas expresen absolutamente todo. Por eso les decía que no son entrevistas estándar o policiales. Esperamos que ellas sean las que nos cuenten, ya uno más o menos sabe hacia dónde va y ya va uno encontrando sintomatología de trastorno de estrés postraumático, de los trastornos secundarios, huella de memoria, huella psíquica, y ya va estructurada, pero corroboramos también con una instrumentación de test psicológicos que seguramente hacemos. Entonces yo creo que también es importante eso. Yo creo que también hoy la invitación es a que ustedes exijan a sus peritos que hagan un trabajo adecuado, que se haga un trabajo responsable, que se haga un trabajo científico, porque de lo contrario estaríamos entrando en error o haciendo caer en error y bueno, cometiendo realmente allí errores crasos que pueden costarle la vida a muchas personas a nivel familiar. ¿Cómo se explica una entrevista y con base en qué se hace la entrevista? Se hace con base en la entrevista cognitiva, este protocolo, en el que hacemos una primera explicación y lo tengo básicamente aquí como para ustedes. ¿Y qué decimos? Estoy interesada en averiguar lo que sucedió, el suceso X, ¿cierto? Te voy a pedir que me hables sobre ello y luego te haré algunas preguntas. Piensa sobre el suceso tratando de recortar tanto como puedas.
Si no puedes recordar, no te preocupes, dímelo. Absolutamente todo lo que puedas decirme es importante, pero dime la verdad, no ocultes nada. Primero quiero que trates y pienses en ti mismo el día en que sucedieron los hechos. Cierra por favor tus ojos, empieza por donde quieras, por el inicio, por la mitad, por el fin, que yo luego hilvanaré todo. Imagínate que estás allí de nuevo y dime lo que puedes ver, lo que puedes oír, lo que puedes oler. Dime cómo te sentías ese día, tómate tu tiempo y cuando tú creas que ya has pensado, puedes iniciar. ¿Por qué se hace énfasis en la memoria de los sentidos? Porque la memoria de los sentidos, cuando tú realmente sientes o estás contando algo y dices que escuchaste algo, tú eso no lo estás mintiendo, tú no lo estás inventando, no lo estás fabricando. Realmente, cuando hay una memoria sensorial, esa memoria sensorial nos permite a nosotros recaudar y recopilar una información que efectivamente viene de los hechos narrados. Seguimos con un recuerdo libre, preguntas que ustedes también ya manejan, de cómo iba la persona, cómo estaba ese día, pero que finalmente estas preguntas se harán básicamente en la segunda entrevista. Recuerden que les dije que se hace una primera entrevista de más o menos unas 4 horas y dentro de 8 días se vuelve a preguntar lo mismo, porque nosotros lo que estamos buscando ahí es evaluando la huella de memoria. ¿Bien? Se hace cambio de perspectiva, ponemos a la víctima que se vaya a otro lugar, es decir, ponte en otro lugar, desde ese otro lugar, por favor, mira qué recuerdas para que haya totalmente una información recaudada. Pero lo mejor de esto es que el testimonio se recoge con una asepsia de manera increíble para que no pueda haber lujo allí de decirles que esto no está tomado de la mejor manera. Estudiamos las capacidades cognitivas de la persona a evaluar para establecer esa capacidad testimonial que tiene el evaluado. Entonces, fíjense que a veces solamente esto lo tomamos en víctimas de violencia sexual en niños. Y no necesariamente esto es para niños. También puedo evaluar esas capacidades cognitivas que pueda tener una mujer para ir a sentarse y hacerle y ver qué capacidad testimonial tiene, no solamente para ir a la audiencia, sino también para ver cómo conmigo tiene una capacidad testimonial en el momento de recoger la información que estamos atendiendo desde la entrevista. ¿Bien? ¿Qué me permite esto? Pues hacer un diagnóstico diferencial de simulación, porque he realizado la evaluación a través de una aproximación de medida multimétodo, es decir, no solamente me quedé con una entrevista de 1 hora, sino que hice una entrevista densa, hice una entrevista profunda, pero además también hice una aplicación de pruebas psicométricas, y eso también me permite ayudar a establecer esa verificación de daño psicológico y ese establecimiento de relación causa-efecto entre los hechos enjuiciados y el daño. Creo que fui sumamente puntual en el tiempo de la media hora. Creo que me han escrito varias preguntas desde allí. No sé, Tatiana. Sí, muchas gracias en primer lugar por la intervención. Entonces, nuestra primera pregunta sería, ¿cuáles cree que son las causas por las cuales los operadores jurídicos subestiman la valoración de la violencia psicológica como elemento de prueba? Bien, yo creo, y por la experiencia que tengo, por haber trabajado en estas 2 importantes instituciones en las que en algún momento determinado antes la Fiscalía y el CTI hacía evaluaciones psicológicas forenses, hace muchísimos años, pero realmente eran muy pobres, muy deficientes, y en ocasiones encontramos que hay peritajes que no les aportan mucha información a ustedes y por supuesto si no te aporta información a la autoridad, pues esa información entonces se rechaza. Sabemos muy bien que la prueba pericial psicológica no tiene que ser, el juez no tiene siempre que tomarla, ¿no? Pero cuando se ve que la prueba pericial tiene un protocolo muy bien llevado, con unos resultados que son científicos, la prueba pericial es tenida en cuenta. Hay artículos, por ejemplo, yo hice una revisión el año antepasado en Barranquilla, y en esa revisión encontramos de más o menos unas 120 sentencias judiciales en delitos sexuales que la prueba pericial psicológica era coincidente con
era coincidente con la decisión o el fallo judicial. Eso quiere decir que en muchas ocasiones los jueces sí tienen en cuenta esta información, pero que por supuesto también hay muchas deficiencias y encontramos muchos peritos. A ver, nosotros también sufrimos de intrusismo, ¿no? Entonces cualquier psicólogo que porque es psicólogo y entonces yo también puedo hacer pericia psicológica porque soy del ámbito forense, no todos son del ámbito forense. Yo puedo ser psicólogo, pero puedo haber hecho o tenido experiencia en psicología clínica o en psicología organizacional, y pues en muchas ocasiones estos son los peritos que a veces están haciendo este tipo de pericias y por supuesto nos traen muchos problemas éticos. Claro. Gracias. Siguiente inquietud. ¿Es suficiente prueba el dictamen pericial de psicología forense o se hace necesario corroborar y ratificar el mismo con elementos materiales probatorios adicionales? Bien, eso es claro. La prueba pericial psicológica no es única, ¿verdad? Esto es un todo. Y en ese todo encontramos también las testimoniales, también las documentales y también la prueba de, por ejemplo, de medicina legal frente al parte de lesiones. Yo pienso que no podemos pedir que la prueba única sea la psicológica o la pericial forense en psicología o en psiquiatría, porque pues estaríamos también dejando de lado y no valorando también los otros escenarios que se nos presentan y que también nos pueden aportar muchísima información. Por supuesto, sí considero que es muy fuerte, es decir, si encontramos una mujer víctima de violencia de pareja, y me ha pasado, en que realmente hay evidencia significativa con un protocolo de validez que no invalida esta evaluación y esta entrevista, y pues nos hemos ido a juicio con ello y por supuesto con otras también, pero cuando se sienta uno a explicarle a su señoría de dónde deviene este hecho traumático, yo creo que en muchas ocasiones se ha tenido muy en cuenta lo que el psicólogo está diciendo. Vuelvo y repito, si el protocolo ha sido y si la pericia psicológica ha sido recaudada con la mejor asepsia para poder entonces sí darle también un parte de tranquilidad a la autoridad, ¿no? Claro. Perfecto. Una siguiente inquietud. Sí. Para obtener las valoraciones por psicología o psiquiatría forense de las víctimas de violencia intrafamiliar, ¿es necesario que antes de la valoración forense exista una valoración clínica? Lo que sucede es que casi siempre las mujeres víctimas de violencia de pareja denuncian cuando ha ocurrido un hecho de violencia física. Muy pocas mujeres saben o creen que no son víctimas de violencia psicológica y que solamente son víctimas de violencia física. Entonces, por supuesto que si ellas van con una violencia física a formular una denuncia, pues es necesario que pase por medicina forense inicialmente y que ya luego la misma autoridad, los investigadores, puedan pensar en que se hace necesario que esta mujer pase por una evaluación de psicología. Pero si somos honestos, muy pocos piden de manera inmediata una psicológica. Casi siempre piden una física, porque la violencia intrafamiliar en el imaginario siempre está diseñada para pensar en que es física la violencia. Nunca nos imaginamos que el menosprecio, y yo, por ejemplo, lo explicaba en el último momento, la intervención que tuve allá con ustedes en la fiscalía, y yo les decía que esto es un símil con una gotera. Una mujer víctima de violencia de pareja a la que hay menoscabo, en la que hay todos los días le dicen una cosa, es una gotera, es una gotera, es una gotera, y ella nunca denuncia. ¿Cuándo viene a denunciar? Cuando esa ya gotera de lo psicológico se convierte en un momento físico, y en ese momento físico es que ella va y denuncia. Pero cuando tú la sientas y empiezas a explicar y empiezas a escuchar, empiezas a encontrar que efectivamente hay elementos suficientes para poder definir que hay una violencia psicológica. Y la violencia psicológica, así no haya violencia física, por supuesto que tendría peso para poder proseguir con la investigación, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Toda vez que el acceso a psicólogos forenses no es accesible fácilmente en nuestro país, ¿qué está haciendo el Colegio Colombiano de Psicólogos para que la formación de los psicólogos clínicos dentro de esta formación sean incluidos contenidos que ayuden en dicha labor cuando llegan a sus consultorios víctimas de estos casos?
¿Cómo están midiendo los estándares de calidad de los profesionales que tienen acercamiento a esta población? Muchísimas gracias. De verdad, a quien hizo esa pregunta le extiendo mi agradecimiento. Dos razones importantes. La primera, el Colegio Colombiano de Psicólogos tiene un listado de peritos. Son peritos, tenemos 23 peritos en el país, porque para la Fiscalía, por supuesto, es totalmente gratuito este servicio. Son 23 peritos cualificados, tanto ética como técnicamente. Ese listado de peritos aparece en nuestra página web www.colsic.org.co. Muchas de las autoridades acuden a nosotros, por supuesto también acuden muchísimo los abogados defensores, pero también hay muchas autoridades, comisarías de familia que acuden a nuestras peticiones. Yo quiero hacer el símil a la persona que hizo la pregunta y a todos ustedes de el mismo escenario que hay en el derecho. Yo creo que un abogado penalista que hace su formación posgradual en derecho penal, cuando le ponen un caso de familia, puede que no se sienta, probablemente tenga alguna noción, pero probablemente no se sienta como un pez en el agua en esa información. Pues lo mismo sucede con los psicólogos. Nosotros tenemos 19 campos de aplicación de la psicología y la psicología forense es uno de ellos. Existe la psicología de la salud, existe la psicología clínica, existe la psicología del deporte, la psicología, en fin, todos tenemos una área distinta en la que podemos operar. Y la formación básica, así como ustedes los abogados de primero a 10º semestre nos hacen una formación básica con unos brochazos muy rápidos de cada una de las áreas del derecho y aquí con una de las áreas de la psicología, pues la formación posgradual es la que nos permite luego entonces sí focalizarnos en un aspecto principal. En el país existen 19 programas de posgrados en psicología jurídica y forense, por lo tanto sí debe haber mucho psicólogo formado. En este momento podría perder la cifra de cuántos psicólogos en esta formación, pero lo que ustedes también tienen que entender y comprender es que cuando vayan a hacer una exigencia de un profesional, ojalá sea un profesional formado en estas capacidades, porque de lo contrario podemos entrar en ese intrusismo que a nivel nuestro también, por supuesto, se nos da. ¿Qué tiene el Colegio Colombiano de Psicólogos para verificar esa calidad de los profesionales? Pues tenemos y contamos con un tribunal deontológico y bioético de psicología, está por regiones, muchos casos nos han llegado. Yo en algún momento fui magistrada del Tribunal Deontológico y Bioético de Zona Norte y de Eje Cafetero, y allí encontrábamos, por ejemplo, psicólogos con pulsa de copias de los jueces cuando encontraban casos en los que los psicólogos estaban mintiendo, y nosotros investigábamos ese tipo de casos. Entonces también ustedes conozcan esa información para que también podamos así frenar un poco este ejercicio inadecuado que también pueden ocasionarse algunos peritos. Creo que con eso di respuesta a la pregunta que nos hicieron. Nuestra siguiente inquietud es una reflexión, entonces quisiéramos saber tu opinión al respecto. Si bien es importante tener en cuenta también el papel de la psicología forense, es importante aclarar que, de acuerdo con la Ley 1257 y la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, los elementos materiales probatorios y evidencia física en casos de violencia de género deben evaluarse desde una perspectiva diferente a cómo se valora cualquier otro caso. Por lo anterior, si bien es nuestro deber es investigar lo sucedido, partir de que el diagnóstico médico clínico no es válido y que hay que dudar es ir en contra de los derechos de la víctima y hacer que el mismo sistema la revictimice, lo que conduce a bajas tasas de denuncia y baja confianza en que estas mujeres tienen del sistema. Bien, sí. Yo creo, y pues esto siempre lo hago muy abierto, porque considero que la ley 1257 también metió en un mismo saco todo tipo de violencia. Un insulto ya es una violencia que hay que evaluar. Y mira, fíjate que nos encontramos, a la persona que nos ha hecho la pregunta le tengo que decir que he tenido muchos casos de violencia intrafamiliar en los que no encuentro huella psíquica, en absoluto. Y pues la ONU ha manifestado que la víctima es aquella que ha dejado huella física, psíquica o mental, o un menoscabo en sus derechos. Entonces, cuando no encontramos esto, para nosotros también es una complicación. Bueno, nosotros entregamos evidencia allí de lo que hemos hallado, pero el problema lo va a tener el fiscal, ¿verdad? Pero hay muchas mujeres víctimas de violencia que no presentan huella psíquica de ninguna manera. Cuando no lo presentan no quiere decir que no haya ocurrido el hecho.
probablemente ha ocurrido, pero que tienen algunos elementos, lo que pasa es que es mucho más difícil de sustentar, ¿sí? Tendrán algunos elementos que le permitirán a ella avanzar. Pero también es cierto que ese tipo de violencias, por ejemplo, como un insulto que no pasará de una pelea entre marido y mujer, no podía ser considerado como una violencia. No tiene por qué ser considerado como una violencia. Por supuesto, la 1257 es una bolsa en donde se metió todo, ¿no? Y al meter todo, por supuesto, ese tipo de acciones no dejan la huella que nosotros esperamos para que se convierta en un delito como tal. ¿Bien? Eso por un lado. Lo otro es que casi siempre que tengo este tipo de discusiones o de apuestas, por supuesto, muchas mujeres entonces pensarán que es que nosotros no creemos en las mujeres, o que los psicólogos forenses no creemos en las mujeres. No, sí creemos en las mujeres. Lo que hacemos es que nuestro protocolo nos permite ser realmente muy sensatos, muy cautos, ¿sí? Y tenemos que aplicarlo de tal manera que no involucre tampoco mis sentimientos, que no involucre tampoco mis decisiones, porque de lo contrario no estoy entregando una prueba lo suficientemente científica a la autoridad competente. ¿Bien? Perfecto, muchísimas gracias. Sería la siguiente pregunta. Para solicitar evaluación psicológica, ¿es necesario tener entrevistas de otros familiares o testigos que hablen del antes, durante y después del comportamiento de la víctima? Pues sería lo deseable. Es lo deseable porque, a ver, primero, porque hay que tener en cuenta que la violencia psicológica, y para que haya una incidencia de un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, tiene que haber pasado más o menos unos de 3 a 6 meses. Entonces, traer una víctima muy recientemente ocurrido el hecho a una evaluación psicológica, no voy a encontrar seguramente todavía una instauración de un trastorno. O de ese trastorno que me va a permitir definir que hay una causa-efecto. Y si hay información en la que yo pueda cotejar otras declaraciones, otra información previa que esté relacionada con el hecho, bueno, para el psicólogo va a ser mucho más importante, porque recuerda que no solamente evaluamos huella psíquica, también evaluamos huella de memoria, que tiene que ver con esa credibilidad del testimonio, que bueno, que no lo llamamos como credibilidad, nosotros lo llamamos huella de memoria, y esa huella de memoria me permite a mí dar una conclusión respecto a esos hechos. Entonces, yo considero que sí es importante que hayan elementos, otro tipo de elementos en el expediente para poder tener de pronto un mayor panorama de esas pruebas que allí se tienen recaudadas, o con vocación de prueba que se tiene allí recaudada. Perfecto. Muchísimas gracias. Una siguiente inquietud. ¿La calidad de la entrevista está ligada a la duración de la misma? ¿Una segunda entrevista es garantía de que la información no ha sido falseada? Precisamente eso es lo que se busca. En la primera entrevista, bueno, que en ocasión, a ver, me imagino que han visto entrevistas, y lo voy a poner en el contexto de niños en víctimas de violencia sexual, y hemos encontrado que hay unos testimonios que no pasan de 3 o 4 líneas. Esos testimonios no nos sirven para evaluar una huella de memoria. Lo mismo sucede con la huella de memoria en mujeres víctimas de violencia sexual. 3 o 4 media hoja, a mí eso no me sirve y sería una prueba inválida. De inmediato diría, con esta prueba yo no puedo hacer nada. ¿Bien? Y con total honestidad se lo decimos, no podemos. Por eso es imposible decirnos, y que ha ocurrido, que algún abogado nos diga, oiga, es que yo no tengo cómo traer a la víctima, pero yo tengo esta entrevista, entonces coja usted esta entrevista y con base en esta entrevista dígame qué piensa. Eso es imposible, no lo podemos hacer. Eso mismo sucede entonces con esta entrevista. Esta primera entrevista lo que busca es evocar todos los hechos y toda la huella de memoria, no solamente huella de memoria, sino también la huella psíquica. Y a los 8 días, cuando la curva de la memoria haya hecho su efecto, es importante volver a escucharlo. No es posible, y eso también lo quiero ratificar, y es que a veces creemos que la misma entrevista que se tomó hoy, dentro de 8 días la persona tiene que volver a decirme lo mismo. Esa persona que dice lo mismo está falseando información, está construyendo la información. La información tiene que ser distinta, por supuesto.
En el hecho central sigue permaneciendo esa fuerza, pero en el hecho, en los periféricos va a variar y tiene que variar. Si no varía, ¿sí? Si no varía, pues entonces estamos pensando en que la persona efectivamente está construyendo la información y que se lo aprendió, que eso es un relato aprendido. Nadie va a contar un hecho de la misma manera 8 días después, jamás. La persona que lo hace, vuelvo y repito. Entonces nosotros sí es importante que a los 8 días volvamos a escuchar esa entrevista y salen nuevos eventos, salen nuevas experiencias, pero se mantiene todavía esa misma línea de esos hechos centrales. Perfecto, muchas gracias. Una siguiente inquietud. Considerada como huella psicológica aquella que altera temporal o definitivamente la conformación normal de la psique, entonces el concepto forense de psicólogo de cargo debe acompañarse también de la respectiva valoración por neurología, dada la afectación que el trauma ocasiona en todas las facultades mentales de la víctima, que puede perder, por ejemplo, su empatía con su medio ambiente, social, laboral, familiar, e incluso se puede ver afectada su autovaloración. Sí, efectivamente, cuando hay un daño en cualquiera de las esferas del sujeto, podemos, por ejemplo, encontrar mujeres, y creo que es una importante investigación la que creo que está pendiente por hacerse, y es poder determinar cómo trabajan las mujeres víctimas de violencia de pareja, qué tanta concentración, qué tanta atención tienen. Y lo que yo he encontrado, por ejemplo, en todas las entrevistas que he hecho a muchas mujeres víctimas, porque mi tesis doctoral realmente tiene que ver con eso, lo que encuentras es que la capacidad de atención, la capacidad de memoria disminuyen notablemente. Son mujeres que no funcionan de la misma manera que en periodos en los que no están, por supuesto, en violencia. Eso, yo psicólogo, por eso lo puedo encontrar, pero si yo creo conveniente, por ejemplo, que veo que hay una complicación mayor en el evento de la atención y la memoria, yo puedo pedir una contrarremisión, por ejemplo, con neuropsicología o neurología, para hacer una evaluación y cotejar también esa información. Y eso también lo puede hacer cualquier perito, tanto el Instituto de Medicina Legal como cualquier perito que pueda estar en este escenario. ¿Bien? Pero sí es importante determinar que hay daños que pueden ser corroborados aún más por otro tipo de profesionales. Perfecto. Una siguiente inquietud. ¿Puede ir al psicólogo forense y no colaborar o ayudar en la valoración, o siempre que asiste el perito sí puede valorarla a la víctima? Yo siempre he pensado que cuando hemos encontrado, y creo que en el CTI, en la SIJIN, cuando hemos sido investigadores, encontramos mucho que salimos de cámara de GESEL o salimos de las oficinas diciendo no me habló mucho, no me dijo nada, ¿no? Eso suele pasar. Pero cuando eso suele pasar, lo que se ha encontrado a nivel de lo científico, a nivel de lo que encontramos en bibliografía, es que no falla el protocolo, sino que falla el técnico que está aplicando ese protocolo. Las personas siempre van a hablar. La forma en cómo yo recaudo ese testimonio depende del técnico, ¿bien? Entonces yo creo que sí debe haber un esfuerzo por parte del técnico, y cuando me digo técnico no estoy hablando de nominación de cargos, ¿no? Estoy hablando de la persona que opera este tipo de ejercicio, que puede ser un psicólogo, que puede ser un comisario, que puede ser... Entonces yo considero que cuando la persona no habla, realmente no se utilizaron las estrategias necesarias para poder realizarlo. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente. Una inquietud. ¿Un trastorno secundario es prueba suficiente para argumentar un maltrato psicológico? No. No sé si de repente no me hice explicar en ese momento. Antes, por el contrario, los diagnósticos secundarios no son causa-efecto. Es decir, yo víctima de violencia de pareja y tengo una depresión, nada más, pero a ver, yo puedo tener una depresión, pero también concomitante puedo tener un trastorno de estrés postraumático. Si tengo los dos, sí puedo decir que es efectivamente estos trastornos devienen del hecho de violencia. Pero si solamente tengo un secundario y no me apareció el primario, indiscutiblemente no puedo asegurar que devenga de ese hecho. Vuelvo y repito,
En casos de violencia de pareja, la mujer se puede estar separando, puede que la pareja tenga otra relación de pareja y entonces la depresión también puede devenir de allí. O porque a nivel social me está afectando, a nivel laboral me está afectando y eso también puede devenir de allí. Entonces, por eso no podría yo jamás asegurar que un trastorno secundario es causa-efecto de un hecho de violencia de pareja. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra inquietud, que son dos en una. La primera sería, de acuerdo con lo manifestado en la charla, ¿qué medidas está tomando actualmente la Fiscalía para capacitar a los diferentes fiscales y demás actores para que no se sigan cometiendo los múltiples errores que según usted se han pasado o se vienen cometiendo en este caso en particular? Y luego, otra pregunta dentro de la misma. Entendiendo que por lo general los investigadores y peritos realizan las diferentes actividades de acuerdo con las peticiones que hacen directamente los fiscales en el desarrollo del proceso, ¿será que los fiscales no están solicitando el profesional el diagnóstico adecuado en cada caso? Bien, yo creo que la primera pregunta no soy yo la persona indicada para contestarlo. Serían ustedes más bien desde la Dirección de Altos Estudios de qué se está haciendo para poder cualificar o para que no se cometan errores a nivel de los operadores jurídicos. Frente a la segunda pregunta, por supuesto que sí me puedo referir y efectivamente nosotros pues lo que buscamos siempre es que la víctima pueda tener toda la capacidad de poder expresar lo que quiere expresar. Y muchas veces sabemos que hay un cuello de botella frente a los peritos, a la cantidad de peritos que existen en los institutos nacionales de medicina legal. Ustedes que también algunas veces tienen también sus propios peritos y que lo que más hay pareciera ser peritos particulares. Pero yo creo que la exigencia, aun cuando sean pocos peritos y aun cuando la respuesta sea tardía, porque es una de las quejas que siempre hemos escuchado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Medicina Legal, porque tardíamente entrega sus informes por el poco número de peritos, yo creo que la exigencia sí la tiene que hacer el propio fiscal para que se haga una muy buena evaluación psicológica forense. Así sea tardío, pero que se haga una muy buena evaluación. Y es posible que no lo sepan, que no sepan cómo pedirlo, cómo solicitar en determinados casos la pericia. Yo particularmente lo que hacía cuando estaba en el instituto, y tanto en el instituto como en el CTI en Manizales, lo que hacía era que si el fiscal hablaba mucho, o sea, realmente mucha comunicación fiscal-investigador o fiscal-perito, y es, dígame usted qué quiere y yo lo traduzco técnicamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Barranquilla también lo hacía, entonces los fiscales llamaban y decían, mire, que tengo un caso de esta manera, ¿qué pido? Y nosotros entonces le traducíamos a qué debería pedir, porque por supuesto siempre tenemos unos cánones ahí ya establecidos y siempre hacemos un copy-paste, pero no todos los casos son iguales, pese a que sea la misma violencia de pareja. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Quisiéramos añadir adicionalmente en el tema de capacitación, que frente a la primera pregunta que formuló el servidor o servidora anteriormente, el tema por el cual pregunta el servidor está incluido en el curso básico de fiscales con énfasis en género y en el de investigación de delitos sexuales, para responder su pregunta. Muchísimas gracias por la intervención. Esta había sido la última pregunta. Fueron aportes muy, muy valiosos y esperamos que para los servidores hayan sido útiles. Estamos seguros de que así es. Gracias por atender nuestra invitación. Y también muchísimas gracias de nuevo al público que nos acompaña. Estamos muy contentos por el apoyo que ha tenido esta iniciativa. Es muy importante para nosotros y esperamos que esto les resulte de utilidad. Los invitamos a las charlas del día de mañana. A las 10 de la mañana tenemos la charla sobre sistema de cadena de custodia y a las 3 de la tarde mañana tenemos evidencia digital y delitos informáticos a las 3 de la tarde. Los invitamos entonces por este mismo canal, en esta misma vía, y nos gustaría que nos siguieran acompañando. De nuevo, muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Hasta luego.